¿Qué es lo que ocasiona? Prácticamente este ritmo del corazón está fallando. ¿En qué sentido? El corazón tiene un ritmo. Lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup. Dos ruidos. Primer ruido y segundo ruido. Este primer ruido es el ciclo cardíaco del corazón. A ver, este corazoncito, cuando se contrae, se produce la sístole. Significa contracción. Y al contraerse, suceden dos cosas. Se cierra la válvula aurículo-ventricular en ambos lados. Entonces, cierre de válvulas auriculoventriculares, ambos lados. Y dos, se abren las válvulas sigmoideas hacia las grandes arterias. Abren las válvulas sigmoideas o semilunares. Perfecto. Estas dos cosas que suceden producen un primer ruido. El primer ruido que significa o que suena loop, primer ruido. Y luego se produce la diástole, donde el corazón se relaja. Durante la sístole o contracción se produce la expulsión de la sangre o eyección. Y durante la diástole o relajación se produce el llenado del corazón con sangre. Y en la diástole suceden dos cosas. Uno, apertura, se abren las válvulas auriculoventriculares. Listo. Dos, se cierran las válvulas semilunares. Listo. Y estos dos eventos ocasionan el segundo ruido, que es el dup, dup. Estos dos son un ciclo cardíaco. O sea que cuando nosotros escuchamos el corazón, lup dup, vamos a escuchar y se cuenta como 1, lup dup 2, lup dup 3. En cambio, la pulsación es una sola. La pulsación es del primer ruido, de la sístole. ¿Verdad? No hay pulsación en el segundo ruido. Por lo tanto, la pulsación es del primer ruido de la sístole. Perfecto. Entonces, el corazón tiene su ritmo. Lup dup, lup dup, lup dup. Ese es su ritmo. Los espacios entre el loop y el dup, entre el dup y el loop, etc., son los mismos, tienen que ser igualitos. Pero puede suceder un pequeño detalle, que haya un trastorno en el ritmo. Puede ser por falla en el nodo sinusal, puede ser por una falla, en el sistema de conducción, ¿verdad? El punto es, el corazón deja de latir con ritmo. Y tenemos dos problemas de ritmo. Uno, cuando el ritmo está por debajo de el mínimo de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normalmente dijimos es entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando está por debajo de 60 se le llama bradicardia, y si hay una arritmia en bradicardia se le llama bradiarritmia. Y tenemos el otro problema, cuando la frecuencia está por encima de 100 y se le llama taquicardia. Y las arritmias en taquicardia se les llama taquiarritmias, ¿verdad? Entonces, los ritmos anormales del corazón pueden clasificarse como demasiado lentos, bradicardias, o demasiado rápidos, taquicardias. ¿Qué es la bradicardia? Un latido menor a 60 latidos por minuto. Y pueden ocurrir dos cosas para producir una bradicardia.
o el nodo sinusal está mal, ¿verdad? El nodo sinusal está mal. Aquí dice el decremento de la automaticidad del nodo sinusal. El nodo sinusal es el que le da el ritmo al corazón. Si está latiendo mi corazón a 80 por minuto, es el nodo sinusal que está generando, ¿verdad? Entonces, el nodo sinusal, puede que este se enferme, se arruine y empiece a latir con menos frecuencia. Entonces, tengo que se arruinó el nodo sinusal. Si la actividad del nodo sinusal cesa, el corazón se activa a un índice más lento. ¿Qué significa? Si el nodo sinusal deja de funcionar, se detiene, el corazón debería morirse, debería fallar, debería pararse. Pero no, el sistema de conducción se activa en otro lado. O sea, los latidos se activan en otro lado, en el sistema de conducción. Puede ser en el nodo auriculoventricular, puede ser el haz de His, pueden ser las fibras de Purkinje. Y ahí empieza una nueva automaticidad que le va a quitar eso al nodo sinusal. Y se genera otra, pero ya no con 80 latidos por minuto, 70, sino con 60, con 50, con 40, con mucho menos. Entonces, la automaticidad se puede reducir durante periodos de incremento del tono vagal. ¿Qué significa eso? Como siempre, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se clasifica en aferentes y eferentes. También se clasifica en autónomas, el sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso que no es autónomo, ¿verdad? Y que va hacia el músculo. Entonces, el autónomo se clasifica en sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático activa el corazón, lo acelera, aumenta la fuerza. Y el vagal disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción. Entonces aquí me dice, la automaticidad se puede reducir durante periodos de incremento del tono vagal. ¿Y cuándo? Cuando la persona se duerme, cuando la persona está recibiendo masajes, cuando la persona está comiendo, cuando hacemos un masaje del seno carotídeo. ¿Dónde está el seno carotídeo? Por la yugular, por ahí, por la carótida. Cuando masajeo ese lugar, la frecuencia cardíaca puede bajar hasta desmayarme. No es bueno masajear ese lugar. En medicina lo hacemos cuando la persona tiene taquicardia y tratamos de reducir la frecuencia cardíaca, masajeamos ahí, porque hay unos receptores de presión en ese lugar que están interconectados con el centro vasomotor en el tallo cerebral. Si los estimulamos, hay una respuesta vagal, ¿correcto? Entonces, cuando este tono vagal aumenta, puede haber bradicardia, pero eso es normalmente, ¿verdad? No es por la enfermedad del nodo sinusal. Perfecto. También puede bajar la frecuencia cardíaca con la edad. Mientras más edad tienes, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir, no aumentar. Fármacos, beta bloqueadores, ¿verdad? Bloqueadores de los canales de calcio, como el amlodipino. Entonces son fármacos que reducen la frecuencia cardíaca. Puede ser disminuyendo la actividad del simpático o bloqueando la entrada de calcio al interior de las fibras de conducción o de las fibras musculares contráctiles. Listo. En cualquiera de esas situaciones se va a producir bradicardia. Perfecto. Hay que tener mucha mala suerte para que se arruinen todos estos, ¿verdad? El nodo sinusal y cosas por el estilo. Tal vez un infarto de miocardio podría ser eso. 2. Segunda causa de bradicardia. Debido a bloqueos en la conducción entre aurículas y ventrículos. Cuando se lesiona el músculo. Tal vez en un infarto de miocardio, bloqueo auriculoventricular. Bloqueo a nivel del haz de His. Pucha, mucha mala suerte. Es el corazón que está dañado, lastimado por alguna razón y se produjo un bloqueo ahí. Perfecto. Pueden suceder con la edad, con el aumento de las aferencias vagales, significa muchos nerviecitos vagales están por ahí metiéndose, como efecto secundario de ciertos medicamentos, donde se va a bloquear el sistema de conducción. Pero aquí tenemos una enfermedad en Bolivia que ocasiona esta segunda causa de bradiarritmias. Se le llama enfermedad de Chagas.
donde te pica una vinchuca, que en su intestino estaba ahí, un Trypanosoma cruzi, entra a tu organismo, puede ir al intestino grueso o, peor aún, puede ir al corazón. Y cuando van al corazón se meten a las fibras musculares y al sistema de conducción. Y en el sistema de conducción arruina y se produce un bloqueo y produce bradicardias, es decir, bradiarritmia. Es una de las características de la enfermedad de Chagas. En Bolivia, entonces, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Sucre, Cochabamba, cuando encontramos una persona que tiene bradicardia, lo primero que tenemos que pensar es en enfermedad de Chagas. Perfecto. ¿Cómo solucionamos una bradicardia? Porque esta persona tiene una frecuencia tan baja que las presiones arteriales que genera son bajas. Y al generarse una baja presión arterial, la irrigación al cerebro es baja. Los músculos van a estar débiles y el cerebro con poca irrigación, la persona podría ir desmayándose por todo lado. Entonces, la idea para solucionar es poner un marcapasos. Es decir, como tu nodo sinusal no funciona y el sistema de conducción está funcionando inadecuadamente, te ponen un aparatito que genere electricidad 75, 76 veces por minuto, 80 por minuto. Y eso va produciendo la electricidad para contraer tu corazón externamente. ¿Correcto? Pero, por ejemplo, en el Chagas esto no funciona de maravilla, porque el corazón chagásico ya es un corazón dilatado. Entonces sí le va a funcionar parcialmente, pero no una maravilla. En el resto de los problemas de nodo sinusal, etcétera, puede funcionar muy bien hasta que la persona pase los 90 años. Perfecto. Entonces, dos causas de bradicardia grandes: alteraciones en el nodo sinusal, por una estimulación vagal poderosa, edad, fármacos, y la otra, bloqueos en el sistema de conducción. Ejemplo, Chagas. Listo. Ahora, las taquicardias, aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100. ¿Cuáles son los tres mecanismos más básicos, elementales para producir una taquicardia? Uno, el nodo sinusal. Esta vez ya no baja, sino sube. Incremento de la automaticidad. Es terrible. Hay algunas personas que de repente fuman un cigarrillo, hacen ejercicio y su nodo sinusal empieza y se acelera hasta 170, 180, 190 latidos por minuto. Ahí late tan rápido que no bombea nada de sangre, el paciente entra en shock y se muere. Entonces, peligrosísimo. Eso se llama taquicardia paroxística supraventricular. Perfecto. Aumento de la automaticidad. Dos, síndrome de QT largo. Este QT largo se puede producir, cuando hablamos del QT, es parte del electrocardiograma. A ver, vayamos a esto. Cuando nosotros hacemos en medicina un electrocardiograma, el electrocardiograma sale así: onda P, Q, R, S, P, P, Q, R, S, T, todo eso. ¿Qué significan estos? Esta es la despolarización de las aurículas, esta es la despolarización de los ventrículos, esta es la repolarización de los ventrículos. Aquí sucede la sístole, ¿verdad? Y luego todo esto es la diástole. Aquí se expulsa la sangre, aquí el corazón se llena. Eso. Y cuando dice QT largo, se refiere a la distancia entre esto, Q, y esto, T, la sístole, ¿verdad? Se alarga. ¿Y por qué podría alargarse? Por ejemplo, en los infartos de miocardio. Pero cuando esto se alarga hay un problema. El sistema de conducción empieza a chocar consigo mismo, porque tiene que haber un tiempo específico, así como hay concentraciones adecuadas, un límite superior e inferior, igualito en el corazón. Se supone que la corriente tiene que dar la vuelta a todo el corazón en un tiempo específico. Cuando tarda demasiado, podemos encontrarnos con que el corazón ya se está con otra actividad eléctrica, ya está bajando otra corriente eléctrica aquí, y esto recién está llegando a este otro lado. Entonces no está coordinando los tiempos.
y hablamos de un QT largo, ¿verdad? Hay un fármaco que produce este QT largo, la citromicina, que es un macrólido. Por eso tenemos mucho cuidado de darlo en ciertos pacientes con bradicardia y ancianos, síndrome de QT largo, ¿verdad? Y esto es básicamente porque la sístole se alarga. Entonces el inicio del proceso que les digo, de repolarización, que es la T, se prolonga demasiado. Y al prolongarse demasiado puede chocar con otro estímulo eléctrico que está llegando del nodo sinusal. Y ahí vamos a tener dos estímulos eléctricos. Y esos dos estímulos eléctricos van a producir una arritmia cardíaca, porque debería haber solo uno. Perfecto. Circuito de reentrada. Termina siendo el circuito de reentrada lo mismo, porque tarda demasiado. Cuando hay un infarto de miocardio, tarda demasiado en dar la vuelta. Y cuando tarda demasiado en dar la vuelta, se encuentra con lo mismo. Pero estos circuitos de reentrada son más típicos, por ejemplo, en los infartos de miocardio. Perfecto. Entonces, estos dos van a ser un problema de que no hay una coordinación con la actividad eléctrica en el corazón. Y podemos dar origen a múltiples estímulos eléctricos dentro del corazón. Todo un problema. Perfecto. Producen taquicardia estos tres mecanismos, ¿verdad? Significa que la frecuencia cardíaca se va a incrementar. ¿Qué más? Aquí. El efecto nocivo de las alteraciones del ritmo cardíaco deriva de la interferencia con la capacidad de bombeo del corazón. ¿Qué significa cuando hay arritmia cardíaca? Simple. Es lo que me está diciendo. El corazón, cuando late, debería expulsar entre 5 a 6 litros por minuto. 5 a 6 litros por minuto en reposo. Porque en actividad puede bombear hasta 30, 35 litros por minuto. Es una máquina poderosa, ¿verdad? 5 a 6, pero mi corazón, por ejemplo, nunca llegaría a 30, 35. Tal vez Usain Bolt, que es el superatleta, grandes deportistas pueden bombear porque tienen corazones poderosos. El mío llegará máximo a 15, 20. El de ustedes tal vez hasta 25. No, tal vez solo hasta 20 porque son sedentarios. Entonces, esta es la capacidad de bombear, pero cuando el corazón funciona perfectamente. Si tenemos una arritmia, significa que el corazón no va a bombear 5 a 6 litros por minuto, estará bombeando 3, 4 litros máximo por minuto. Tan lento, ¿verdad? O tan rápido que no le da tiempo a llenarse. ¿Y esto qué ocasiona? Una disminución de la presión arterial. Y esto puede ocasionar, ¿qué cosa? Que entremos en un shock, una mala irrigación a los tejidos, en la oxigenación de los tejidos. Perfecto. Entonces, por eso dice, el efecto nocivo de las alteraciones del ritmo cardíaco deriva de la interferencia con la capacidad de bombeo del corazón. Listo. Se arruinó la capacidad de bombear del corazón a consecuencia de la arritmia. Nos repite, la taquiarritmia reduce el tiempo de llenado diastólico. Se supone que en la sístole se expulsa la sangre y en la diástole se llena de sangre. Pero si la frecuencia cardíaca aumenta demasiado, se reduce el tiempo de la sístole y se reduce el tiempo de la diástole. Por lo tanto, el corazón late más rápido, pero bombea menos volumen de sangre en cada latido. O sea, paradójico. Sería una maravilla que solamente se reduzca la sístole, pero la diástole se mantenga igual. Al reducirse también el ancho de la diástole, automáticamente se está llenando con menos sangre. Por lo tanto, el resultado final va a ser que a su vez reduce el volumen latido. El volumen latido normal que nos dice Guyton medio es de 70 ml por minuto. Si aumenta la frecuencia, probablemente va a bombear solamente 60, 50 ml. Mientras más rápido, mucho menos, ¿verdad? Y
de la sangre que se queda en la aorta se irriga al corazón, el mismo músculo cardíaco por las arterias coronarias. Por lo tanto, si hay menos sangre en la aorta, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que la perfusión coronaria se reduce, la irrigación al músculo cardíaco. ¿Y eso qué significa? Que las células del corazón pueden sufrir hipoxia, ¿verdad? Entonces dice, además de incrementar la necesidad miocárdica de oxígeno, el corazón al latir más rápido necesita consumir más oxígeno, pero como la presión en la aorta disminuye por la taquicardia, ¿verdad? Automáticamente la irrigación del corazón disminuye. Estamos fregados. El músculo necesita más oxígeno, pero le van a llevar menos oxígeno. Entonces hay un riesgo de hacer un infarto de miocardio ahí. Perfecto. ¿Y la bradiarritmia? Arritmia, lo mismo. Afecta el flujo sanguíneo a los órganos vitales como el cerebro. Obvio. Se bombea tan poquito, genera tan poca presión que el cerebro no va a recibir mucho. Y lo mismo con el corazón, con un riesgo de infarto de miocardio. Perfecto. Entonces, ¿qué manifestaciones tendrá una persona con arritmia? Primero que nada, ¿cómo vamos a detectar una arritmia? Simple, escuchando el corazón o percibiendo las pulsaciones con la palpación de las arterias periféricas, ¿verdad? Al escuchar el corazón voy a escuchar lup, dup, lup, dup, lento. O voy a escuchar lup, dup, lup, lup, dup, lup, dup, lup. O voy a escuchar un caos totalmente, lup, dup, 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 lup, dup, 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 lup, dup, dup. Una arritmia, un caos en el ruido. Y estamos arruinando ahí el flujo de sangre, la oxigenación de los tejidos. Estamos arruinando la capacidad de bombeo del corazón. Entonces, además de escuchar todo ese caos en el corazón, vamos a tener manifestaciones en otros lados. Algunos no van a tener nada cuando la baja de la presión no es muy severa, ¿verdad? Si no es grave la situación, la persona no va a presentar mucha molestia. Pero, dijimos, cuando la presión es muy baja, la persona se puede desmayar, la pérdida de la conciencia, que cuando es de causa cardíaca se le llama síncope. Es la pérdida del estado de conciencia de causa cardíaca, síncope, ¿verdad? O la persona se muere por la falta de irrigación, el cerebro se le muere y se acabó. Y hablamos de muerte cardíaca súbita, de repente. ¡Wow! El corazón se detiene y chao todo. Esta muerte súbita, por ejemplo, tienen los deportistas que hacen arritmias porque liberan mucho potasio por tener un corazón muy grande y sus necesidades de oxígeno son muy grandes y pueden sufrir infartos y arritmias por hiperpotasemia y su corazón se detiene de repente. Por eso es que hacer mucho deporte profesionalmente, mucho tampoco es bueno, es contraproducente. Por eso hoy en día los cardiólogos, las sociedades de cardiología dicen, es malo no hacer deporte, pero también no es bueno hacer demasiado deporte. Y hoy en día nos quedamos con todo, igual que con la comida y con todo. No abusar de nada. Un punto intermedio, ¿verdad? Un punto intermedio. Perfecto. No vamos a tocar todavía la insuficiencia cardíaca porque esa va a ser la consecuencia final. Perfecto. Vámonos al siguiente entonces. Cardiopatía valvular. Que nosotros ya sabemos por qué se produce la cardiopatía valvular. Hemos visto que esta cardiopatía valvular, a ver, vámonos al dibujito que hemos hecho, no a este, al anterior de las causas. Aquí, esta cardiopatía valvular. Entonces cambiaremos de endocarditis a enfermedad de las válvulas, porque eso significa cardiopatía, ¿verdad? Cardio, corazón, patía, enfermedad valvular de las válvulas. Entonces, cardiopatía valvular. Listo. ¿Y cuáles son estas patologías que me llevan a una cardiopatía valvular? Ya sabemos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, es la fiebre reumática por las amigdalitis y el otro son las endocarditis, que una hemos visto que es la bacteriana, pero también puede ser por hongos, ¿verdad? La micótica. Entonces, y esto me produce un problema, la cardiopatía valvular. Se supone que las válvulas en el corazón sirven para direccionar el flujo, es decir,
Este es el corazón, tiene 4 cavidades, del lado izquierdo sale la aorta y del lado derecho sale la arteria pulmonar. Arteria aorta y arteria pulmonar. La sangre llega de la vena cava superior e inferior aquí y del otro lado de 4 venas pulmonares que están regresando de los pulmones. Y tenemos una válvula aquí, mitral, auriculoventricular, y la otra auriculoventricular, tricuspidea. Funcionalmente dividimos en un lado izquierdo del corazón y un lado derecho. El derecho impulsa la sangre a la circulación menor y el izquierdo a la circulación mayor. Y tenemos otras válvulas aquí que son las semilunares, aórtica y pulmonar. Estas válvulas sirven para que la sangre vaya en una sola dirección, de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta. Así circula la sangre. No debería regresar. Y al otro lado igual, de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¡Uf! ¡Qué belleza! Así funcionan las válvulas direccionando la sangre. Pero puede suceder un problema, que estas válvulas se dañen. Y al dañarse, cuando las válvulas se dañan, generan 2 problemas. Uno, estenosis. Significa que antes la válvula era así grande y pasaba harta sangre por ahí, y luego la válvula se vuelve pequeñita. Y la cantidad de sangre que pasa por ahí ya no es la misma. O insuficiencia. Significa que esta válvula que tenía 3 hojuelas, ¿verdad? O 2 en el caso de la mitral, debería cerrarse perfectamente, sin ranuras, pero cuando se daña, deja ranuras así. Y esas ranuras van a ocasionar que la sangre retorne. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, va a expulsar a la aorta, pero de la aorta va a regresar otra vez un poco de sangre aquí. Y cuando se contrae, también un poco de sangre regresa a la aurícula. Entonces, me está ocasionando todo un desbarajuste con los volúmenes. Y al arruinarme los volúmenes de sangre, el corazón va a tener que generar más presiones. Y el aumento de las presiones por el corazón lo hace solamente cuando el corazón se hipertrofia. Aumenta de masa muscular. Pero este aumento de masa muscular es peligroso. Necesita más oxígeno y se puede fatigar con el tiempo. Y cuando el corazón se fatigue, el corazón se dilata. Y cuando el corazón se dilata, el corazón entra en insuficiencia cardíaca. O sea que es una serie de eventos. Todos estos eventos sucedieron ¿con qué? Sucedieron con un problema. Una alteración hemodinámica. Esperen un rato, no escribe en el marcador, se cansó, está muy lento. Se llama una alteración hemodinámica. Hemo, sangre, dinámica, movimiento. Este flujo de sangre unidireccional se arruinó y eso terminó por arruinar el corazón y producir una falla cardíaca. Perfecto. Entonces, eso es lo que sucede. Volvamos. Listo. Valvulopatía o cardiopatía valvular. Cardio, corazón, patía, enfermedad valvular. Enfermedad cardíaca, dice, de las válvulas. Cardiopatía valvular. Perfecto. Se producen 2 tipos de daño de las válvulas. Estenosis e insuficiencia aórtica y mitral. Todo esto ya se supone que ustedes saben porque han llevado en fisiología, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos solo directo de la enfermedad. ¿Cuáles son las causas? Y aquí tenemos 2 de las que hemos hablado. Congénitas es de nacimiento. Naciste con el problemita valvular. ¡Qué mala suerte! Inflamatorias, como por ejemplo las enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, puede producir. Infecciosas, aquí está,
Aquí en las reumáticas también está la fiebre reumática. En infecciosas están las endocarditis bacterianas y micóticas. Degenerativa significa que hay un proceso de destrucción por infiltración de alguna sustancia que no debería estar en el corazón, ¿verdad? Y me está arruinando el tejido normal, está degenerando. Entonces, todas estas son causas para arruinar las válvulas cardíacas. Y como dijimos, ¿qué voy a escuchar en el corazón? Ya no voy a escuchar lup-dup, lup-dup. Voy a escuchar un ruido anormal que se llama soplo. Entonces escucharé lup-shuf, 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 o shuf-dup, shuf-dup, shuf-dup. Si está soplando en el primer ruido o en el segundo ruido. Si es el primer ruido, el problema está básicamente tal vez en una estenosis aórtica o de la arteria pulmonar o en una insuficiencia mitral o tricuspidea. Si el problema es en el segundo ruido, será entonces una insuficiencia aórtica o pulmonar o una estenosis mitral o tricuspidea. Es decir, ahí tengo que escuchar el corazón en cada uno de los focos, ¿verdad? El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco aórtico accesorio, el tricuspidio y el mitral, para ver en cuál de esos está el soplo y hacer un diagnóstico clínico. Y si no lo puedo hacer porque no escucha muy bien, no hay problema. Pido una ecografía del corazón que se llama ecocardiografía. Y en la ecocardiografía me va a decir, hay una alteración en la hemodinamia del corazón con reflujos, con estenosis, con una disminución, sobrecarga de volumen, y me da todo. Es una belleza. Perfecto. Entonces, listo. Escuchamos los soplos, ¿verdad? Y la consecuencia, manifestaciones hemodinámicas. ¿Qué significa manifestaciones hemodinámicas? Vamos a tener o una presión arterial divergente con una sistólica muy alta, digamos 160, y una diastólica muy baja, 160-60. ¡Uf, largo! Porque la diferencia entre la sistólica y la diastólica solo es de 40 milímetros, 120-80, 40 milímetros, que se llama presión del pulso. Pero cuando esa presión del pulso es divergente, se amplía, ya me está hablando de un problema a nivel de la aorta. Por ejemplo, una insuficiencia de la válvula aórtica. O la otra posibilidad podría ser simplemente que la presión arterial baje. ¿Y por qué diablos ha bajado la presión arterial? Simple, porque hay una estenosis de la válvula aórtica. Entonces, me va a producir presiones arteriales bajas. Listo. Entonces, esas son las manifestaciones hemodinámicas que yo las voy a detectar con solo la toma de la presión arterial. Ausculto el corazón, tomo la presión arterial y hago el diagnóstico. Perfecto. Y todo esto me va a llevar al final a una insuficiencia cardíaca. Listo. Dos patologías, cardiopatía valvular y arritmias, que me van a llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Aquí están las válvulas. Fíjense, estas son vegetaciones, todo esto de la inflamación. Y esta válvula, fíjense, ya no se cierra como una puerta perfecta, deja ranuras. Y estas ranuras ocasionan que esta válvula sea insuficiente y va a producir reflujos, ¿verdad? Esta es cuando las comisuras se cierran. Esta es una válvula mixta. Tiene insuficiencia y tiene estenosis. Debería abrirse hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿verdad? Y como no se abre todo eso, solo se va a abrir aquí al centro. Y esa ya es una válvula estenosada, estenosis valvular. Pero cuando se cierra, deja estas ranuras. A eso se le llama insuficiencia valvular. Entonces esta válvula tiene ambos. Es una válvula dañada con un daño mixto, estenótica e insuficiente. Es una válvula súper dañada. Y esto va a ocasionar un tremendo trastorno en la dirección de la sangre, en la hemodinamia, generando una acumulación de volúmenes en el corazón y en la circulación pulmonar, y generando una sobrecarga de presión al corazón, que lo obliga a hipertrofiarse, a la larga se dilate y termina en una insuficiencia cardíaca. Perfecto.
Otro problema, cardiopatía coronaria. Ok, vamos aquí entonces y colocamos el otro problemita aquí. Arritmia, infarto de miocardio. Aquí nos está hablando de cardiopatía coronaria. ¿Qué son las coronarias? Son las arterias pues, que irrigan el corazón. Cuando nosotros dibujamos el corazón, ¿verdad? El corazón y la aorta, de la aorta salen dos agujeritos que se llaman orificios infundibulares. Y estos agujeritos son las arterias coronarias. Una será la arteria coronaria derecha, que va a irrigar, o digo la izquierda, que va a irrigar toda la parte anterior del corazón, y la otra será la arteria coronaria derecha, que va a ir atrás del corazón y va a irrigar la parte posterior. Está irrigando todo el músculo. Entonces, cuando me dice cardiopatía, me está diciendo patía, enfermedad del corazón en las coronarias. ¿Qué podría suceder en la coronaria? Obstrucción. ¿Por qué podría obstruirse? Por un espasmo del vaso o por ateromas o por coágulos. Listo. Se obstruyen las arterias coronarias. Entonces me está diciendo cardiopatía coronaria. También en los libros se puede decir cardiopatía isquémica o coronariopatía isquémica. Termina siendo lo mismo, ¿verdad? Cardiopatía coronaria, coronariopatía isquémica, lo mismo. Causas de nacimiento, no puedo hacer nada contra eso. Espasmo. Se cierra el vaso coronario. ¿En quiénes? Personas muy tensas, nerviosas, mucho estrés, demasiada descarga de noradrenalina, ¿verdad? Demasiada descarga del sistema nervioso autónomo simpático. Personas demasiado intensas. ¿Qué más? Aterosclerosis, formación de placas de ateroma por colesterol calcificado e inflamado en las paredes. Esta es la causa más frecuente, aterosclerosis. Sabemos que a partir de los 40 años vamos a empezar a desarrollar aterosclerosis. ¿Por qué? Porque comemos muchas grasas, muchas frituras, muchas cosas con grasa en la alimentación. Entonces tenemos un exceso de grasas y colesteroles en la dieta. Y esos, a partir de los 40 años, van a empezar a meterse a las arterias, haciendo que estos se vuelvan rígidos, ¿verdad? Obstruyendo, reduciendo el flujo sanguíneo y poniendo en riesgo de que se produzca un coágulo en estos lugares de las placas, por ruptura de la placa. ¿Listo? Entonces es más frecuente. ¿Qué más? Trombos y émbolos. Trombos y émbolos, ¿sí? ¿Dónde se van a formar los trombos y émbolos? En estas placas de ateromas principalmente. ¿Listo? Además pueden haber otros factores, que la sangre sea muy densa, ¿verdad? Por eritrocitosis, por hipertrigliceridemia, alguna otra alteración, o sea, que produzca una hipercoagulabilidad de la sangre, enfermedades autoinmunes. Entonces todos esos se van sumando. Esto, más hipercoagulabilidad, por aumento de la densidad, por tener una enfermedad autoinmune, o sea, aumenta el riesgo, se va multiplicando más. Perfecto. Espasmo. Pues los espasmos generalmente son por ciertas sustancias vasoactivas. Ejemplo, histamina, serotonina, que son vasodilatadores, sin embargo pueden molestar la función vascular. Y las más frecuentes, las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina, o si prefieren, epinefrina y norepinefrina, que es lo mismo. Entonces, ¿en quiénes se libera grandes cantidades de catecolaminas? Pues en pacientes que son muy nerviosos, ansiosos, etc. Mucho estrés, mucha carga de estrés, ¿verdad? ¿Qué otros más pueden producir? Factores derivados del endotelio. ¿Cuáles son esos factores derivados del endotelio? El endotelio es el revestimiento interno de las arterias.
Hay una sustancia vasoconstrictora que se llama endotelina, que se libera cuando hay lesión vascular. Endotelina. Tromboxano A2. ¿Qué es el tromboxano A2? Cuando nosotros hablamos de prostaglandinas, hablamos también de tromboxanos, ¿verdad? Y estos tromboxanos son sustancias mediadoras de la inflamación prácticamente. El tromboxano A2 va a ser una sustancia vasoconstrictora. Otro, la angiotensina 2. Angiotensina 2, ¿qué es eso? Es una sustancia liberada por ¿quién? El sistema renina-angiotensina. ¿Y cuál es el sistema renina-angiotensina? Es un sistema que regula el flujo o regula la función renal. Y esta angiotensina 2 es el producto final, ¿verdad? Cuando se activa la renina se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene muchas acciones. Uno, estimula la liberación de aldosterona para retener sal y agua. Estimula la retención de agua independientemente. Y también produce vasoconstricción. Hace todo eso. E indirectamente también la liberación de vasopresina u hormona antidiurética. Listo. Todo para retener agua y sal y aumentar la presión arterial. Esta sustancia se libera cuando la presión arterial baja, cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa. Entonces, en todas estas circunstancias, también podemos tener un riesgo de producir un espasmo de las coronarias. ¿Qué más? ¿Qué manifestaciones tiene este? Lo más típico, angina de pecho. ¿Qué significa angina de pecho? En latín, o digo en griego, angor pectoris, que es en latín, ¿verdad? Angor pectoris. Angor significa angina o dolor. Pectoris del pecho. Me duele el pecho donde está el corazón, pero no duele solo en un puntito. Duele todo el hemitórax izquierdo. Y duele la hemicara izquierda y el cuello del lado izquierdo. Y duele la extremidad superior izquierda. Pero esos son los maravillosos, que me doy cuenta al tiro de que está haciendo un infarto. Algunas personas hacen un infarto solo con un dolorcito de garganta. Y hay otras que se llaman infartos silentes que no duele nada. ¿Y por qué se presenta este dolor? Porque como no está llegando oxígeno al músculo cardíaco, el músculo cardíaco entra en un metabolismo anaerobio, es decir, la glucólisis anaerobia sin oxígeno. Y empieza el producto terminal de eso, es el ácido láctico. Y el ácido láctico estimula los receptores de dolor produciendo dolor. Además, se liberan cantidades de histamina I, serotoninas, braficiminas, que son estimulantes del dolor. Además, se rompen fibras musculares, fibras musculares cardíacas, y esas fibras liberan sus enzimas proteolíticas, y eso estimula el dolor. Liberan mucho potasio, se produce hiperpotasemia en la zona, y eso estimula el dolor. Entonces la persona tiene un dolor que dice la literatura que es como un dolor como que te estuvieras muriendo, te causa una sensación de muerte inmediata. Por eso la expresión de horror en los pacientes que tienen un infarto de miocardio, una angina de pecho, ¿verdad? Entonces, el dolor típico, angina de pecho, y se produce el infarto de miocardio. Pero también presenta náuseas, vómitos, palidez, sudoración. Sabemos que esas son manifestaciones que hemos dicho que es un síndrome vagal del parasimpático, que se manifiesta siempre que hay una situación de pánico, de miedo. Además, compensatoriamente se produce taquicardia, lo cual va a empeorar el infarto, porque la taquicardia late más rápido el músculo cardíaco y necesita más oxígeno y está en hipoxia, pues empeora. Y cuando el paciente se está muriendo, entra en bradicardia, ¿verdad? Luego el corazón falla, la presión arterial baja a lo más bajo posible y la sangre deja de circular. Se llama shock. El oxígeno ya no llega a los tejidos y el paciente se muere. ¡Wow! ¡Qué secuencia! ¿Verdad? ¡Qué secuencia de eventos! ¿Qué más? Enfermedades pericárdicas.
El pericardio es una membrana que está alrededor del corazón. Le hace su espacio al corazón, porque si no el corazón sería empujado por los pulmones. Entonces, no, dice, el corazón necesita su propio espacio. Denme mi espacio, por favor, porque tengo que expandirme y contraerme, expandirme y contraerme. Pues la naturaleza sabiamente le dio su espacio, ¿verdad? Está dentro de una cápsula que se llama pericardio. Y entre el corazón y el pericardio hay un espacio que se llama espacio pericárdico, que ese espacio se utiliza para expandirse y contraerse, expandirse y contraerse. Y está lubricado por unos cuantos ml, unos 30, 50 ml más o menos de un líquido, que simplemente es plasma, que ha salido de la sangre. Entonces, sirve como ¿qué? Como lubricante, para que el corazón no se pegue a las paredes y no resbale. Perfecto. Pero hay un pequeño problema con el pericardio. También es susceptible de enfermarse por bacterias, virus, tuberculosis, cáncer, ¿verdad? Y se enferma el pericardio por cualquier razón, se inflama. Y al inflamarse, sabemos qué es lo que sucede en la inflamación. Se liberan histaminas, bradiciminas, serotoninas, prostaglandinas, todo eso. ¿Y esas cosas para qué diablos sirven? Pues producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Al aumentar la permeabilidad capilar hace que el plasma se salga más fácilmente y el plasma se puede salir al espacio pericárdico y llenarse de agua, o llenarse de sangre si es una lesión, o llenarse de cualquier otra sustancia, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se rompe el corazón se llena de sangre. Perfecto. Entonces, cuando este espacio pericárdico se llena de agua o de plasma o de sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pericardio se inflamó y se le llama pericarditis, puede inflamarse por bacterias, virus, hongos, tuberculosis, cualquier cosa, o haber un cáncer por ahí. Entonces, se produce la inflamación con estas sustancias vasodilatadoras. El plasma se sale al espacio y se llena el espacio pericárdico de plasma o de sangre y le llamamos a eso derrame. El derrame es una forma de edema. Cuando los edemas se producen en cavidades se les llama derrame. Derrame pleural, derrame pericárdico, ¿verdad? Derrame sinovial en las articulaciones. El derrame en la cavidad abdominal ya no deja de ser derrame. Se le llama ascitis, tiene su propio nombre, pero es un derrame en cavidad peritoneal. Entonces, se produce el derrame, que es el edema de las cavidades, en este caso de la cavidad del espacio pericárdico. Y a eso le llamamos taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón ya no va a tener espacio para expandirse en la diástole, y luego la sístole, y luego la diástole. No tiene espacio. Es como si una persona está parada y dos personas alrededor lo aplastan al centro, ¿verdad? No lo dejan expandirse. Y le van a evitar, van a hacer que el corazón no se expanda. A esto le llamamos taponamiento cardíaco o taponamiento pericárdico. Perfecto, ¿verdad? Listo. El corazón, pobrecito, no puede expandirse. A esto, el corazón no va a poder bombear adecuadamente la sangre, la presión arterial va a bajar y le llamamos un shock obstructivo, porque está obstruyendo la función cardíaca. Entonces se produce un shock circulatorio. Se le llama shock circulatorio de tipo obstructivo a causa de un taponamiento pericárdico. ¿Listo? Este taponamiento podría no ser por edema, podría ser por sangre, también por ruptura cardíaca. Perfecto. ¿Qué manifestaciones tiene esta enfermedad pericárdica denominada taponamiento cardíaco o taponamiento pericárdico? Tiene tres manifestaciones que se llaman triada de Beck. Es muy interesante. Presión arterial baja, obvio, el corazón no se llena mucho porque está presionado, no puede distenderse para llenarse, ¿verdad? Por lo tanto, cuando expulsa sangre, expulsa poco. Por lo tanto, al expulsar poco, se genera poca presión en la aorta, presión arterial baja, hipotensión. ¿Qué más? La sangre que le llega al corazón es muy poca porque no todo bombea. Entonces la circulación venosa se llama detrás del corazón. Cuando hablamos detrás, estamos hablando prácticamente de las venas. Y cuando hablamos adelante, hablamos de las arterias.
Entonces, las venas se llenan de sangre, porque la sangre no está, deberían entrar 5 litros al corazón y el corazón debería bombear 5 litros. Pero como le están llegando 5 litros al corazón y el corazón está bombeando solamente 2,5 litros, ¿dónde están los otros 2,5? Se están quedando en las venas. Y las venas se están distendiendo. Entonces hablamos de ingurgitación. Una vena está ingurgitada cuando está hinchada, distendida, llena de sangre. Ejemplo, nos fijamos en la vena yugular y vemos que la yugular está distendida. Hablamos de una presión yugular alta. Hablamos de ingurgitación yugular. Si ustedes se fijan en sus familiares, en el cuello, no se les ve la vena yugular. Porque cuando se le ve la vena yugular, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca derecha. Y la insuficiencia cardíaca derecha es una consecuencia, entre otras, de una enfermedad pericárdica. 2, entonces triada. 3, tienen que ser 3 de Beck. 1, hipotensión. 2, ingurgitación yugular. 3, ruidos cardíacos apagados. Le escucho con estetoscopio el corazón y apenas escucho sus latidos. Suavitos. A veces también puedo escuchar suavitos los ruidos no muy bien cuando el paciente es obeso o cuando es mujer y tiene los senos muy grandes. Eso podría amortiguar los ruidos cardíacos, ¿verdad? Pero tengo otras justificaciones. Si escucho ruidos cardíacos apagados, más una ingurgitación yugular y la presión baja, estoy hablando de triada de Beck. No son los pechos de la paciente, no es la obesidad del paciente, ¿verdad? Es parte de la triada de Beck. Perfecto, son 3, hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Y además de estos 3, podría encontrar esto, un pulso paradójico. ¿Qué significa pulso paradójico? Reducción de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio en inspiración. ¿Qué sucede cuando inspiramos? Cuando inspiramos, metemos aire a los pulmones. Al meter aire a los pulmones se inflan y comprimen al corazón, pero además colapsan las venas que están llegando al corazón. Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Pero debería reducir la presión arterial solamente pues unos 2 milímetros de mercurio, 3 milímetros de mercurio, nada más. Sin embargo, cuando se reduce esa presión arterial más de 10 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, ¿verdad? Significa que el problema se ha multiplicado. No se va a reducir en la inspiración solo 2 milímetros de mercurio, se van a reducir más de 10. Y a eso le llamamos pulso paradójico. Perfecto. Además, podemos encontrar este frote pericárdico. El frote pericárdico, dice, es como si 2 cueros se estuvieran frotando uno sobre otro. 2 cueros. Suena así. Escucho el corazón, para escuchar mejor lo hago inclinar hacia adelante y ahí puedo escuchar el frote pericárdico. Es como si estuviera frotando el corazón contra el pericardio, pero en realidad no está frotándose porque es el agua que está ahí adentro, está ocasionando ese ruido que es el frote pericárdico por la presión sobre esa agua en el espacio pleural. Perfecto. Entonces tengo la triada de Beck más otros 2, pulso paradójico y el frote pericárdico, ¿verdad? Esto también me está ocasionando la falla del corazón. Entonces, cuando vemos las causas, ok, arritmia, cardiopatía coronaria, cardiopatía valvular, aquí podría colocar cardiopatías pericárdicas. Listo. ¿Qué más? Seguimos y aquí vemos un infarto de miocardio, el dolor, coronariopatía o cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica o coronariopatía isquémica, como quieran. Me está bloqueando esta arteria. Esta es la arteria coronaria izquierda que va por delante del corazón irrigando el lado izquierdo del corazón principalmente, que es el más poderoso. Y en cambio la arteria coronaria derecha, fíjense, está yendo hacia atrás para irrigar la parte derecha. Y estos dos están saliendo de aquí de la aorta, ¿verdad? Por los orificios infundibulares. Entonces, cuando el corazón bombea, expulsa la sangre hacia la aorta. La mayoría se va hacia la periferia,
pero parte de la sangre que salió al último se queda aquí en la aorta. Y de esa sangre empieza a entrar a las coronarias, a irrigar el músculo cardíaco. El problema es si en esta coronaria está obstruida por una razón, tal vez un espasmo por mucho estrés. O, fíjense aquí, esta es la arteria coronaria y el flujo es maravilloso, todo está abierto. Pero de repente, por el colesterol, se produce esta placa que se llama ateroma. Y aquí está una placa de colesterol calcificada e inflamada, dura. Y fíjense cómo le está quitando espacio al diámetro del vaso. Entonces ya aquí hay una isquemia. Pero para peor, esta placa se puede romper. Y al romperse, los factores de coagulación y las plaquetas que entren en contacto con la placa, con el colágeno, automáticamente forman un coágulo. Y la obstrucción empeora. Entonces aquí me muestra, por ejemplo, A, un vaso limpio, B, con una placa pequeña, C, con una placa ya mayor, creciente, D, ya una placa grande que le quita casi el 50% del vaso sanguíneo, E, ya le está quitando el 70%, F, ya no hay nada, ¿verdad? Ya esto, fíjense si se forma un coágulo más, ya o la obstrucción, y todo el tejido que estaba irrigando esta arteria no va a recibir nada y se va a morir. Perfecto, se va a morir. ¿Qué más? Este es un corazón gigante. ¿De cómo sabemos? Del tórax, de toda la extensión del tórax, el corazón debería medir menos del 50%. Pero aquí si vemos la longitud del tórax de extremo a extremo, ¿verdad? Este corazón está ocupando prácticamente un 70-75%. Es un corazón grande. Esto se llama signo de la copa de champán invertida. Parece una copa de champán y hacia arriba su palito. Este es por derrame pericárdico, ¿verdad? Esto también podríamos encontrar en una enfermedad de Chagas, una dilatación cardíaca. Pero en la enfermedad de Chagas voy a encontrar bradicardia. En cambio, en esto voy a encontrar tres manifestaciones, ¿verdad? Voy a encontrar un problema de bradicardia, un problema de hipotensión arterial, un pulso paradójico, ingurgitación yugular, los cardíacos disminuidos y voy a encontrar también un frote pleural, o digo un frote pericárdico. Entonces, diferentes manifestaciones, porque este podría ser un Chagas también. Entonces tengo que correlacionarlo con la clínica. Perfecto. Es un corazón. El corazón debe ser solo aquí, al centro. Y el resto es agua, entre el pericardio y el corazón. O sea que, ¿dónde está? Lastimosamente no puedo dibujar. Pero podemos venir aquí. Y aquí dibujamos. ¿Listo? Ya puedo dibujar. El corazón está aquí. ¿Verdad? El pericardio es esto. Y todo esto es agua, derrame pericárdico. Listo. Entonces tengo un signo de la copa de champán invertida. Ocupa más del 50%. ¿Cómo que ocupa más? Claro que sí. Desde aquí hasta aquí. Y el corazón es esto. Debería ser menos del 50% normalmente, ¿verdad? Pero se está ocupando prácticamente un 75%. Un crecimiento tremendo. Podría ser Chagas, podría ser, pero depende cuáles son las manifestaciones. Listo. Ahora, nos vamos recién a la insuficiencia cardíaca, porque las consecuencias de todas esas patologías, fíjense aquí, ¿qué tenemos aquí? Esta es la ingurgitación yugular, la vena yugular hinchada. Esto también vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca, principalmente derecha, porque la izquierda me va a afectar los pulmones. Este corazón cansado es la insuficiencia cardíaca. Y el paciente no va a poder respirar, echado. Van a tener que hacerlo dormir semisentado.
Generalmente una de las manifestaciones que encontramos en un paciente con insuficiencia cardíaca es: doctor, no puedo dormir echado. Cuando duermo echado, me desespero. ¿Con cuántas almohadas duerme? Ah, duermo con 10 almohadas, 6 almohadas, semisentado o sentado, si no, no puedo dormir. Ah, ¿cuántas veces entra al baño? Ah, entro 6, 8 veces al baño. ¿Verdad? Entonces, si empezamos a armar todo, y este es el edema. Pero para eso veamos todavía qué es lo que va a suceder en la insuficiencia cardíaca. Aquí está, insuficiencia cardíaca. Entonces, todo lo que hemos visto nos va a llevar a esto: insuficiencia cardíaca congestiva. Y cuando veamos la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a dividirlas en tres. Una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, que va a afectar a los pulmones con edema, ¿verdad? Y vamos a hablar de edema pulmonar agudo o crónico. Dos, si falla el lado derecho, una insuficiencia cardíaca derecha. Y la manifestación importante son los edemas periféricos, es decir, en las extremidades inferiores, en el hígado, en el cuello con la ingurgitación yugular, etc. En cambio, el izquierdo es el edema pulmonar, ¿correcto? El derecho, el edema periférico. Y a veces es de ambos lados, y le decimos bilateral, de ambos lados. Obviamente, para que sea bilateral, generalmente primero falla el izquierdo hace fallar al derecho, y entre los dos se arruinó todo. Perfecto. Veamos entonces. Y dice congestiva porque lo que produce son edemas, pues. Se congestionan de sangre las circulaciones, y al llenarse de sangre las circulaciones, a nivel de los capilares, aumenta la presión hidrostática y el plasma empieza a salirse, produciendo edemas. Perfecto. Función de bombeo inadecuado del corazón. Obvio, el corazón está arruinado, cansado, fatigado, ya no bombea. Cuando me dice bombeo inadecuado del corazón, ya automáticamente debo pensar que hay una disminución de la presión arterial. Produce congestión. Congestión significa que la circulación se llena de sangre. Circulación llena de sangre. Y es en pulmones, cuando es del lado izquierdo el que falla, y en tejidos periféricos, cuando es el lado derecho, ¿verdad? Y cuando es bilateral, en ambos. Perfecto. Resulta de muchas enfermedades cardíacas, ya sabemos, resulta de las valvulopatías, de las coronarias, de las arritmias, de todo eso, ¿verdad? De todas las que hemos visto. Es la resultante de cualquiera de esos daños al corazón. Perfecto. Insuficiencia ventricular izquierda y derecha. O falla el ventrículo izquierdo o falla el ventrículo derecho. Y a veces los dos, bilateral. Clasificamos en esos tres. Cuando el lado izquierdo falla, dice, tenemos estas manifestaciones. Disnea, dificultad para respirar. ¿Por qué tiene dificultad para respirar? Porque los pulmones están llenos de agua. Y hay un mal intercambio gaseoso, hay una hipoxemia que ocasiona una hipoxia, y eso desencadena la estimulación del centro respiratorio produciendo taquipnea y disnea. Ortopnea. La ortopnea es una posición. La persona no respira bien, se cansa, y cuando se inclina hacia adelante, respira mejor. Por eso hablamos de ortopnea, como los musulmanes que cuando están orando se inclinan hacia adelante. Esto es la ortopnea. Perfecto. Disnea paroxística nocturna. El paciente se echa en la noche sobre plano y no puede respirar. No puedo respirar. Respiro mejor de sentado. Entonces tiene que dormir con 10 almohadas, semisentado. Se llama posición semifolder. Perfecto. Nocturia. Orina toda la noche. ¿Por qué orina toda la noche? Porque el paciente cuando se echa, todo el edema se reabsorbe a la circulación, pasa por los riñones y empieza a producir orina. Entonces entra 3, 4, 5 veces en la noche a orinar por un problema cardíaco. Nocturia. Hemoptisis. Hemoptisis significa hay tanto edema en los pulmones que está produciendo lesión o daño de vasos sanguíneos.
Entonces esta agua puede salir con la tos. Y como se rompen algunos vasitos, empieza a salir con sangre, hemoptisis. Pero la hemoptisis es por muchas cosas: hemoptisis por tuberculosis, hemoptisis por neumonía, hemoptisis por bronquitis, hemoptisis por tromboembolismo pulmonar, hemoptisis por cáncer pulmonar. Pero una de las causas de hemoptisis es la insuficiencia cardíaca, cuando está asociado a todo lo demás. Y el resto es el síndrome vagal: piel fría, pálida, sudorosa, mareos, etc. Listo, que son reacciones de tipo vagal o parasimpático del organismo. ¿Qué más? Cuando la insuficiencia cardíaca es del lado derecho, la vena yugular se distiende, como en la pericarditis, en el taponamiento cardíaco, ¿verdad? Ingurgitación yugular. Y los edemas periféricos. Edemas periféricos, ¿dónde? Principalmente el hígado grande. Y hacemos una ecografía y el hígado está agrandado con edema. Y los edemas generalmente son en miembros inferiores, pies, piernas, a veces hasta rodilla, hinchado. ¿Por qué? Porque la persona está parada todo el día y al pararse la sangre se va hacia abajo y se va dilatando los vasos abajo, las venas. Y los capilares están con un aumento de presión hidrostática y se van saliendo el plasma hacia el intersticio, produciendo edema en miembros inferiores. Listo. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? Hemos visto todas esas enfermedades, pero podemos clasificarlas en 4 cosas grandes. Sobrecarga de volumen y presión. Cuando hay sobrecarga de volumen y presión, por ejemplo, en la cardiopatía valvular. Listo. ¿Verdad? Pérdida del músculo. Pérdida del músculo. ¿En qué podría ser pérdida del músculo? Infartos de miocardio. Listo. Pérdida de la contractilidad. ¿En qué circunstancias podría perder la contractilidad? Por ejemplo, cuando uso fármacos antagonistas de los canales de calcio, ¿verdad? Pierde la fuerza de contracción el músculo. Cuando el músculo, por ejemplo, en Chagas está dilatado y no tiene fuerza para contraerse, en cualquiera de esos, la dilatación cardíaca. Llenado restringido, en cardiopatía de tipo pericárdica, el taponamiento cardíaco. Entonces, todas estas enfermedades me están ocasionando una de estas 4 cosas: sobrecarga de volumen y presión, pérdida del músculo, porque el infarto de miocardio también me va a generar a la larga sobrecarga de volumen y presión si el paciente sobrevive, ¿verdad? La pérdida de la contractilidad es cuando el infarto de miocardio después está débil. El llenado restringido. ¿Cuándo hay un llenado restringido? Cuando hay una pericarditis con taponamiento cardíaco, o cuando también se produce una obstrucción en los pulmones. Estamos hablando de taponamiento de tipo, o mejor dicho, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, muchas patologías me pueden ocasionar estas 4 cosas. Y estas 4 cosas son las causas fisiológicas de la insuficiencia cardíaca, que ya no digamos fisiológicas, son las causas fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca, los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a la insuficiencia cardíaca. Listo. Y todas las enfermedades cardíacas y extracardíacas que me llevan a la insuficiencia cardíaca están en uno de estos 4 mecanismos fisiopatológicos. Perfecto. Y aquí vemos el corazón insuficiente, cansado, y aquí vemos la incurgitación yugular, y aquí vemos el paciente semisentado por la disnea paroxística nocturna, que no puede echarse, ¿verdad? Y está con oxígeno, necesita oxígeno obligatorio, porque el corazón no está bombeando adecuadamente, hay una presión baja, oxigenación deficiente de las células, por eso tiene disnea, por eso tiene taquipnea, por lo tanto hay que darle oxígeno obligatorio para tratar de compensar. ¿Qué más? Aquí está, insuficiencia cardíaca. Si esta ingurgitación yugular, la consecuencia es la insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Este paciente con edema pulmonar es la consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, también de la derecha es esto, el edema en las extremidades. Y cuando tenemos edema,
Los edemas pueden ser intersticiales e intracelulares. Cuando son intracelulares no hay fobia. La fobia son estos agujeritos cuando apretamos. Este agujerito significa que el edema es extracelular. Los intracelulares tienen otras causas de tipo citotóxico. Estos son vasogénicos, que se llaman. Es extracelular. Perfecto. Entonces vamos a encontrar así hinchados los pies en estos pacientes, ¿verdad? Y cuando presionamos se hace este agujero. Significa que está lleno de agua. Y cuando pones el dedo, esa agua se mueve hacia los lados y se queda un vacío en el lugar que has apretado. Va a tardar un tiempo en regresar el agua ahí y desaparezca este edema. Se llama fobia, esto, signo de la fobia. Entonces colocamos en la historia clínica fobia positiva. Perfecto. ¿Cuáles son los cambios fisiopatológicos que suceden en el paciente? ¿Cuáles son los cambios fisiopatológicos que suceden en el paciente? Los hemodinámicos, un gasto cardíaco disminuido. Obvio, si el corazón no está pudiendo bombear porque está cansado, fatigado, obviamente la presión arterial va a disminuir. Gasto cardíaco disminuido. Antes bombeaba 5 a 6 litros por minuto, ahora bombea solo 2 a 3 litros, lo que ocasiona una disminución en la presión arterial. Se le llama disfunción sistólica. Un llenado disminuido. Claro que sí, no está pudiendo llenarse el corazón porque es un problema valvular con reflujo, sobrecargas de volumen y presión, porque el corazón está comprimido por el taponamiento cardíaco, ocasionando que no llegue mucha sangre, etc. Un llenado disminuido, disfunción diastólica. Listo, 2 manifestaciones hemodinámicas. Muchos pacientes sucumben a la falla progresiva de la bomba. Obvio, van a entrar en shock y poco a poco va a ir empeorando hasta que el paciente se muera, ¿verdad? Y a la congestión, a los edemas. Aunque la mitad llega a la muerte cardíaca súbita, ¿verdad? Se muere de repente porque el corazón deja de latir. Algunos mueren por una falla orgánica derivada de la hipoperfusión orgánica sistémica. Por ejemplo, algunos no van a morir, dice, por falla cardíaca. Otros van a morir porque los riñones van a tener una falla renal, porque el cerebro va a entrar en coma. Entonces otros órganos van a empezar a fallar por una disminución de la perfusión. Entonces la muerte se puede producir o por el paro cardíaco o por la falla de otros órganos. Eso me dice. Listo. El cuerpo activa varias vías neurohormonales para aumentar el volumen sanguíneo circulante. ¿Qué es esto? Dice, el organismo, ¿cómo se defiende contra la insuficiencia cardíaca? Activa vías neurohormonales, significa sistema nervioso y hormonas que van a activarse. Ejemplo, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción, lo cual es mortal, pero este es un reflejo normal. Como la presión está baja, la perfusión de sangre a los tejidos está bajo y la hipoxia se está produciendo a consecuencia de eso, lo lógico es que el cerebro envíe estímulo simpático, porque actúa por retroalimentación negativa. Y eso hace. El único problema es que al hacer esto con el simpático, lo está terminando de matar al corazón, porque va a aumentar en su actividad, en la frecuencia y en la fuerza. La necesidad de oxígeno se incrementa, el corazón va a empeorar, ¿verdad? Va a producir vasoconstricción arteriolar de los lechos vasculares o esenciales. Estimulan la secreción de renina. Entonces, este simpático produce vasoconstricción en muchos vasos sanguíneos. La disminución de la presión arterial disminuye el flujo sanguíneo a los riñones y los riñones estimulan la producción de renina. ¡Wow! Todo eso empeora. La renina agravan, dice, la isquemia. Empeora la arritmia, el riesgo de arritmia con la estimulación simpática. Producen la remodelación cardíaca, la hipertrofia del músculo cardíaco. Y tienen efecto tóxico directo en los músculos, en las fibras musculares cardíacas. Perfecto. Esta renina, por una disminución del flujo sanguíneo al riñón, se activa el sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Como resultado de la hipoperfusión renal y la estimulación simpática. ¿Qué va a ocasionar esto? La angiotensina produce vasoconstricción. Va a aumentar la presión en las arterias. Terrible, porque el corazón no podía bombear contra una presión baja, peor va a bombear contra una
presión elevada por la vasoconstricción. Retiene sodio y agua, la angiotensina. Aumenta el volumen líquido, el retorno venoso al corazón, lo van a sobrecargar, la precarga aumentada para el corazón. Pobre corazón, no puede bombear 5 litros y le van a llegar ahora 7 litros, con lo más que se está reteniendo. La angiotensina libera la aldosterona, y la aldosterona retiene más agua y sodio. Peor todavía, empeora el edema, empeora el trabajo para el corazón. Listo. Los estímulos vasoreceptores, que son los sensores de la presión arterial, y osmoreceptores, que son sensores de la osmolaridad, inducen la producción y liberación de vasopresina en el cerebro, la hormona antidiurética. Peor todavía, con esto más se va a retener más agua. Uf, pobre corazón, lo están terminando de matar. Estimulación simpática, activación de la renina-angiotensina, activación de la aldosterona, activación de la hormona antidiurética o vasopresina. Olvídate, todo esto va a ocasionar una mayor sobrecarga al corazón y lo van a tratar de matar, lo van a matar más antes. ¿Pero por qué? Simple, el organismo reacciona con retroalimentación negativa y todos estos son mecanismos neurohormonales de retroalimentación negativa, que supuestamente son para compensar y mejorar las cosas, pero en este caso lo van a matar al corazón. Perfecto. Entonces la persona se va a morir por alteraciones hemodinámicas, ¿verdad? Alteración del paro cardíaco, alteración o falla en otros órganos, y el paro cardíaco, la muerte cardíaca súbita o el empeoramiento de todo, va a ser por esto, por este mecanismo neurohormonal. Listo, todo ahí se acabó. ¿Qué más? Ya sabemos todo, ahí se acabó el cuento. Ahora nos vamos a la parte vascular, trastornos vasculares. Y aquí hemos visto aterosclerosis. La aterosclerosis nos va a llevar a una cardiopatía coronaria o coronariopatía isquémica o cardiopatía isquémica, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y este nos va a ocasionar un infarto de miocardio. Listo, ya sabemos. Afecta arterias de gran calibre y mediano calibre, provocando insuficiencias vasculares y dilataciones vasculares. Muy bien. El problema es este, lipoproteína de baja densidad, LDL, del colesterol, ¿verdad? Colesterol, el que tiene harto colesterol. Y ese colesterol se oxida y se mete a las paredes de las arterias. Y ahí forma unas placas que se llaman ateromas. Listo, ya sabemos todo. Las placas tienen monocitos, macrófagos, tienen radicales libres que se llaman oxidasas, tienen unas células espumosas que es porque se llena de ciertos tipos de sustancias, tienen los leucotrienos, tiene tejido conectivo, fragmentos de tejidos y cristales de colesterol. Pucha, la placa tiene todo eso, con razón es dura. Además, aquí falta el calcio y la inflamación por estos, ¿verdad? Qué terrible. Y por estos radicales libres. ¿Qué más? El endotelio sujeto a fuerza de fricción o tensión de corte me está diciendo, esto es en pacientes con hipertensión arterial. La sangre cuando pasa por las arterias las va empujando el endotelio, va empujando el endotelio. Y este endotelio, cuando se están dividiendo en los lugares de ramificación, se van a rajar. ¿Listo? Esas rajaduras van a ser los lugares por donde van a entrar este colesterol. Y este colesterol se va a entrar aquí, a la capa media de la arteria, ¿verdad? Prolifera, se deposita colágeno, colágeno es tejido cicatrizal, se calcifica, atrae otros linfocitos T, macrófagos, y listo, como si fuera una infección, pero es un proceso inflamatorio, como una infección. Entonces se inflama esto, se endurece, se llena de calcio y se convierte en una placa dura que se llama ateroma, y esto va aumentando de tamaño progresivamente. Y aquí nos dice, la LDL se oxida o se altera de otras maneras, se activa la inmunidad innata, los linfocitos T, ¿verdad?
reconocidas por receptores recolectores que se llaman células scavengers, ¿verdad? Son esas células que van a activarse y van a atraer todo eso. Y forman las células espumosas, que son unas células hinchadas con un montón de material de la inflamación. Se forman estrías grasas. Listo, todo esto está sucediendo en la pared de la arteria. Pero no nos importa mucho todo ese proceso. Lo que sí nos interesa es que al final se van a producir los ateromas, ocasionando la aterosclerosis, la rigidez de la arteria. Normalmente cuando aumenta el volumen la arteria tiene que distenderse, cediendo. Pero aquí ya no cede, ya no cede. La arteria simplemente está rígida y aumenta terriblemente la presión arterial. O sea que esto produce hipertensión arterial, ¿verdad? Hemos dicho que esto, hipertensión arterial, ¿qué más? Puede disminuir el diámetro del vaso sanguíneo. ¿Qué más? Puede producir coágulos en esos lugares. Todo un problema. Me va a llevar a muchas cosas que al final van a hacer producir esa cardiopatía isquémica o coronariopatía isquémica. Lo mismo va a ser en el cerebro, ¿verdad? Las personas con aterosclerosis van a tener una irrigación muy reducida al cerebro. Por lo tanto, muchas áreas del cerebro van a ir muriendo de a poco. Y esa persona va a enloquecer. Se llama demencia senil. Debería suceder esa demencia senil a los 90 años. Sin embargo, puede adelantarse. Perfecto. Aquí está. Fíjense la placa. Aquí. Se metió por debajo de la íntima y se fue a la media. Y ahí está creciendo. ¿Verdad? Colesterol con células de defensa. Una inflamación entre el calcio. Se calcifica. Se llena de tejido cicatrizal, colágeno. Terrible. Y fíjense aquí esta arteria entre dos placas. ¿Cómo diablos? Ya no pueden pasar aquí, ya no puede pasar la sangre. Y si se rompe una de esas se forma un coágulo y se obstruye totalmente. Fíjense aquí esta arteria. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Por qué diablos todo esto? Por ser obeso, por no hacer ejercicios, por ser sedentario, por comer muchas grasas y frituras. Todo eso, exceso de colesterol, por tener un estilo de vida totalmente no saludable. Las LDL estimulan la liberación de citocinas. Citocinas son la inflamación, son liberadas por los neutrófilos, inhiben la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador. Simplemente me está diciendo, se inflama, se endurece, no se producen vasodilatadores, por lo tanto empeora la situación. Probable asociación con una bacteria, Chlamydia pneumoniae. Ahora, esta Chlamydia pneumoniae la han encontrado en las arterias coronarias de muchos pacientes que murieron por un infarto de miocardio. Y aquí entran los odontólogos, porque resulta que esta Chlamydia pneumoniae está en la cavidad oral. Se la encuentra en el tártaro, desde la formación del biofilm, ¿verdad? En el tártaro. Entonces, ¿cómo ayudan los odontólogos? Realizando tartrectomías al menos cada 6 meses. Así evitamos esta bacteria y reducimos el riesgo de producir infartos de miocardio. Entonces aquí el odontólogo también tiene una participación activa para reducir el riesgo a los infartos de miocardio, realizando la limpieza, las tartrectomías. Perfecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer infarto de miocardio? Genéticos y ambientales. Contra los genéticos no puedo hacer nada. Si mi padre murió con infarto y una hipertensión, tengo la tendencia hereditaria. Difícil luchar contra eso. Y está en mis genes. Pero puedo luchar contra los ambientales. Y estos factores de riesgo ambientales pueden ser modificables o no modificables. Modificables significa que yo los puedo controlar. La hiperlipidemia, exceso de colesterol, triglicéridos, hago tratamiento y lo controlo. Hipertensión, hago tratamiento y lo controlo. Tabaquismo, dejo de fumar y solucionado. Diabetes mellitus,
hago tratamiento y lo controlo. Hiperhomocisteinemia es una sustancia que se llama homocisteína, que se eleva en la sangre a consecuencia de los problemas de isquemia, y lo que hago simplemente es tomar complejo B. Y el complejo B ha visto que se puede reducir esta hiperhomocisteinemia, el complejo B. Perfecto. Entonces, ácido fólico, complejo B o B12, y reduzco la hiperhomocisteinemia. ¿Para qué es esta? ¿De dónde viene esta homocisteína? De la síntesis de la metionina, metabolismo celular. ¿Verdad? Estas células isquémicas empiezan a producir esto. Listo. Esto puedo modificar con tratamientos y todo, o abandonando. Pero los no modificables, herencia, no puedo modificar. Si tengo mis genes, en mis genes esto, no puedo. Pero puedo compensar con los modificables. Edad, mientras más viejo sea, mayor riesgo, pero puedo compensar con los modificables. Sexo masculino, ni aunque te cambies de sexo, vas a ser más susceptible a los infartos de miocardio, ¿verdad? Porque en el fondo sigue siendo hormonalmente hombre. Listo. ¿Qué más? Otros, obesidad. Obesidad también termina siendo modificable porque tengo que bajar de peso. La obesidad está totalmente asociado a todo esto, hiperlipidemias, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Listo. Sedentarismo asociado a la obesidad y es modificable, solo tengo que hacer ejercicios y trabajar. Abuso de las bebidas alcohólicas, modificable, porque puedo dejar de consumir bebidas alcohólicas en exceso. Estrés, modificable, porque podría dejar de trabajar, podría dejar las situaciones de estrés o aprendo a manejar el estrés, a vivir con estrés, ¿verdad? Que ya no me afecte tanto. Entonces también puede ser modificable. Puedo ir al campo, puedo hacerme masajes, puedo ir a la piscina, puedo hacer muchas cosas para relajarme. Hipotiroidismo, disminución de la glándula tiroidea que me lleva a las hiperlipidemias, colesterol elevado, triglicéridos elevados, a la obesidad, ¿verdad? El hipotiroidismo. Modificable, porque puedo hacer tratamiento, me dan hormonas tiroideas y lo resuelvo. El uso de estrógenos anticonceptivos, pero no tanto en las mujeres jóvenes, sino los anticonceptivos en mujeres después de la menopausia. Es súper peligroso. Producen infartos de miocardio, producen, ¿cómo se llama? Vasodilatación venosa en miembros inferiores, que se llama, ¿cómo se llaman esos? Las dilataciones venosas en miembros inferiores, así como las hemorroides, varices, ¿verdad? Entonces, infartos de miocardio, varices, y producen también cáncer de mama en las posmenopáusicas. Entonces, estos estrógenos son peligrosos su uso en posmenopáusicas y también el abuso de estos como anticonceptivos en mujeres jóvenes. ¿Qué más? El uso de diuréticos pueden ser un problema, ¿verdad? Pueden ser un problema en el sentido de que me pueden empeorar la función cardíaca. Perfecto. ¿Qué más? Beta bloqueantes. ¡Wow! ¿Qué son los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes son los que bloquean los receptores beta de la estimulación simpática por noradrenalina y adrenalina. Listo. Me bloquean. Y al bloquearme estos, ¿qué están ocasionando? La posibilidad de un infarto de miocardio. Todos estos factores me van a arruinar y me van a empeorar la posibilidad de aterosclerosis y de infartos de miocardio. Estoy fregado. Entonces tengo que reducir. Los no modificables como la herencia, edad y sexo masculino no puedo hacer nada contra ellos. Pero si reduzco todos los demás, tal vez pueda evitarlos, ¿verdad? Sean en una balanza más que estos tres, pesen más. Entonces, disminuyan mi futuro de morir con un infarto de miocardio. ¿Qué más? El tratamiento. Dieta baja en colesterol. Evito las grasas, especialmente las grasas animales. Evito las frituras. Empiezo a consumir omega 3, ¿verdad? Aquí están las grasas saturadas, que son las grasas animales. Las grasas trans, que son los aceites fritados que se convierten de cis a trans. Empiezo a tomar complejo B y ácido fólico para disminuir esta homocisteína.
enzimas, estas, HMG coenzima A reductasa. ¿Cuáles son esos? Los que reducen estos, los colesteroles y los triglicéridos. Miden este sistema enzimático para reducir el colesterol y los triglicéridos. Listo, ¿verdad? ¿Qué más? Hago ejercicios para bajar de peso, para mejorar la oxigenación, para mejorar la circulación sanguínea, para hacer entrenar a mi corazón. Y empiezo a tomar antioxidantes, vitaminas, zinc, ¿verdad? Para reducir qué cosas, reducir algunas sustancias que me dijeron que eran peligrosas, como los radicales libres, oxidasas, ¿verdad? Estas oxidasas, los radicales libres, producen muerte celular, destrucción de los tejidos y se liberan en todo lado, solo que en las placas mucho más. En cambio, cuando tomo las vitaminas, que son los antioxidantes, voy mejorando. Pero la gente pues no toma, no consume antioxidantes. ¿Por qué? Porque no quieren tomar, no quieren comer vegetales y frutas que están ahí, ¿verdad? Si no solamente comen papa, yuca, fideo, arroz, estamos fregados. Entonces va a tener que tomar suplementos. ¿Qué más? Aquí está el obeso comiendo frituras, aquí aceites de tipo trans, ¿verdad? Con mucha grasa, grasas animales que son las saturadas, están complicando su vida. Aquí está el cigarrillo, empeorando la situación. Aquí están los LDL, lipoproteínas de baja densidad, llenos de colesterol, que son los malosos. Por eso el HDL dice es bueno, porque tiene poco colesterol, es un transportador bueno. Hay que subir estos con el ejercicio y hay que bajar los LDL, bajando la dieta, los aceites trans, las grasas saturadas, etc. El abuso de las bebidas alcohólicas, porque la bebida alcohólica está asociada a la obesidad, porque el alcohol se va a convertir en azúcar y el azúcar empeora la obesidad. Y el alcohol produce daño en los diferentes tejidos, produciendo lesiones progresivas que pueden producir cáncer, cirrosis, lesión cerebral, lesión a nivel del miocardio y un montón de porquerías. Entonces el abuso de esto. Aquí la hipertensión arterial, pero nosotros ya conocemos la hipertensión arterial, hemos hablado. Las hipertensiones pueden ser el 95% de causa desconocida y se le llama esencial, primaria o idiopática. Idiopática significa de causa desconocida. No sabemos cuál es la causa. Se cree que es un problema, un mal funcionamiento del sistema renina, angiotensina, aldosterona, SED y asociado la hormona ADH o vasopresina. Se cree que es un mal funcionamiento, pero todavía no está confirmado, ¿verdad? Por eso sigue siendo idiopática. En cambio, las secundarias ya sabemos cuáles son las causas. Estenosis renal, tumores a nivel de las glándulas suprarrenales productoras de aldosterona, ¿verdad? Un hiperaldosteronismo primario, se dice. Una enfermedad de Cushing, retenedoras de agua, generalmente por exceso de corticoides. Feocromocitoma, que es un tumor productor de grandes cantidades de noradrenalina y adrenalina, que producen una sobreestimulación. Los estrógenos, ¿verdad? Que ya sabemos que los estrógenos causan retención hídrica. Estenosis de la aorta, que se llama coartación aórtica. Todos estos son secundarios y todos dilatamos la arteria renal, sacamos el tumor de las suprarrenales, dejamos de dar corticoides, sacamos este tumor productor de catecolaminas, dejamos de dar estrógenos, dilatamos la aorta, solucionamos todos los secundarios, pero el primario no, porque no sabemos la causa y no sabemos cómo resolver un mal funcionamiento de este sistema. Perfecto. Si hablamos fisiopatológicamente, ¿cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Y siempre le hemos dicho, la peor, retención hídrica. Secreción excesiva de catecolaminas. Aquí hablamos de aumento del tono vascular, ¿verdad? Esto estamos hablando de un aumento de la estimulación simpática. Simpática. Listo. Y pérdida de la capacitancia arterial significa de la distensibilidad de las arterias. Aterosclerosis.
Y sabemos que el otro factor que genera la presión arterial, dijimos la presión arterial está generada por la función cardíaca, por el tono vascular y por el volumen sanguíneo. Y la hipertensión serán estos tres. El corazón no tiene mucho que ver para la hipertensión, porque no tiene gran capacidad de bombear para producir hipertensión. El corazón está sometido a lo que es el sistema autónomo, catecolaminas y acetilcolina, ¿verdad? Perfecto. Entonces son tres los mecanismos fisiopatológicos para producir hipertensión arterial. Manifestaciones. Mayormente no tiene manifestaciones, son asintomáticos, por eso se le llama la muerte silenciosa, le llaman los libros. No molesta nada. Y así su hipertensión puede estar años y años y años hasta que la hipertensión dañó muchos órganos. Pero podría haber dolor de cabeza, mareos, sangrado nasal, sangrado en los ojitos, ¿verdad? Que se llaman hemorragias subconjuntivales, fatiga, aquí está retinopatía y papiledema, edema en el fondo de ojo, que lo mandamos al oftalmólogo o al neurólogo para que vea fondo de ojo y pueda detectar el edema en ese lugar, ¿verdad? Cuando las hipertensiones son severas, que les llamamos emergencias hipertensivas, puede haber daño agudo a órgano blanco. ¿Qué significa? Se rompen vasos sanguíneos en el cerebro. Encefalopatía hipertensiva. La hipertensión se llama intracraneana, que lleva al coma o a una compresión del tallo cerebral en el agujero occipital, ¿verdad? Y un paro cardiorrespiratorio inmediato. ¡Wow! Todo eso. Hipertensiva se va a manifestar por dolor de cabeza, convulsiones, náuseas y vómitos, que son las manifestaciones vagales, ¿verdad? De pánico, de miedo, y edema en fondo de ojo. Listo. Entonces, ahí, porque también nos puede dañar los riñones, pero los riñones no se van a morir inmediatamente, va a morir en años, ¿verdad? También nos puede producir una insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial. Entonces, cuando vamos a colocamos aquí hipertensión arterial, pero esta no es una causa cardíaca, es una causa vascular, que esto se va a oponer al trabajo del corazón, llevándolo a que éste se fatigue. Perfecto. Listo. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial? 3 causas de muerte. Accidente cerebrovascular hemorrágico, significa hemorragia en el cerebro, produciendo hipertensión endocraneana, produciendo un coma, o bien que simplemente se enclave el tallo cerebral en el agujero occipital, en el agujero magno, que se llama una hernia, ¿verdad? Falla renal, va a morir lentamente, aquí puede morir rápido, aquí puede morir lento, y una insuficiencia cardíaca también muere lento, pero van a terminar de morir por las 3 cosas. En uno muere rápido y en los otros 2 muere lento, pero van a morir. Perfecto. O sea que la hipertensión arterial es una porquería. ¿Qué más? Tratamiento. Es obvio. Bajar la presión arterial. La idea es bajar la presión arterial. ¿Y cómo la bajo? Pues medidas generales. ¿Cuáles serán las medidas generales? Dieta, reducir el consumo de sodio, reducir las grasas, reducir los azúcares, hacer ejercicios en poca cantidad, no en exceso, ¿verdad? Todo eso. El sodio, lo peor, que retiene agua, empeorando este problema, retención hídrica. Y empezar a tomar medicamentos para bajar la presión arterial, empezando de hacerlo perder agua con diuréticos, con medicamentos que lo que hagan es regular el sistema de renina-angiotensina, bloqueando la angiotensina y sus efectos nocivos,
medicamentos que produzcan dilatación de los vasos sanguíneos y disminución de la función cardíaca, como los antagonistas de canales de calcio, o aquellos que bloqueen la estimulación simpática. Listo. Tenemos 4 grupos de fármacos que actúan sobre el corazón. Listo. Y la clasificación, que no la vamos a revisar porque ya la hemos visto cuando hemos hablado de signos vitales. Aquí está el problema de la hipertensión, o hemorragia cerebral, o destrucción de las nefronas con falla renal, o el problemita en el corazón donde lo vamos a fatigar y se va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva, o entre todo eso un infarto de miocardio. Listo. ¿Qué más? Lo último, shock circulatorio. Cuando hablamos de shock, necesitamos saber este concepto. ¿Qué es shock o choque? Hipoperfusión tisular generalizada. Hipo, disminución. Perfusión de flujo sanguíneo. Tisular a los tejidos o células. Generalizada en todo el cuerpo. Es una disminución del flujo de sangre a los tejidos o células en todo el cuerpo. ¿Esto qué me dice? No hay oxígeno para las células y las células se van a morir. Listo. Me está diciendo de que la sangre no está circulando, se detuvo. Nada más. Pueden ser cardíacos que disminuyen el retorno venoso. Nada más. En cardíacas, vamos a decirle shock cardiogénico. Los que disminuyen el retorno venoso, shock obstructivo. Shock distributivo. Shock hipovolémico. O sea que los 4 shocks los vamos a meter en estos 2. En aquellos que disminuyen la función de bomba y aquellos que disminuyen el retorno venoso. Son los 2 mecanismos fisiopatológicos. ¡Oh, maravilloso! ¿Verdad? Ahora bien, fases. Una etapa no progresiva o compensada, recién está empezando el shock, ¿verdad? Recién está empezando. Una etapa en que el shock empeora, etapa progresiva. Y tercera etapa, shock irreversible. A este shock irreversible es a lo que le llamamos shock refractario. No hay nada que hacer, el paciente se va a morir. El shock tendríamos que tomarlo aquí, en la progresiva o compensada, ¿verdad? O no progresiva o compensada. O tomarlo en la progresiva, en la que está empeorando. Porque cuando llega a la irreversible ya no hay nada que hacer, el paciente va a morir. Manifestaciones. Pulso rápido, llamado filiforme, muy suavito y rápido. Piel fría, pálida, húmeda. Síndrome vagal. Sed intensa, claro que sí, no está circulando la sangre, no llega a los riñones, se activa el sistema renina-angiotensina, y la angiotensina, vasoconstrictor, retenedor de agua, activa testosterona y estimulador de la sed. Obvio, sed intensa. Respiración rápida. No hay oxigenación de las células, es obvio que se estimula el cerebro y el cerebro estimula el tallo cerebral para aumentar la respiración. Pero el paciente está inquieto, ansioso, y el cerebro empieza a deteriorar el estado de conciencia. Listo. ¿Cuántos tipos tenemos de shock? Tenemos básicamente estos 4. Empezamos por el cardiogénico aquí. El cardiogénico es por disminución de la bomba del corazón. El corazón no funciona. Hablamos de insuficiencia cardíaca por cualquiera de las otras causas que hemos hablado. Cuando es del lado izquierdo, hay congestión en pulmones. Cuando es del lado derecho, en vísceras y periféricas. ¿Verdad? Listo. Eso, no hay donde perdernos. Otra. Shock hipovolémico. El más fácil. Hipo, disminución. Volumen. Hémico, sanguíneo. Ha perdido volumen sanguíneo. ¿Qué ha pasado? Hemorragia, una arteria destruida, un accidente donde perdió mucha sangre, ¿verdad? Un traumático.
pero también en pérdida de agua, quemaduras, deshidratación, en quirúrgico ha perdido sangre en una cirugía, síndrome de aplastamiento, te ha caído una pared sobre la pierna y en tu músculo se ha llenado de agua por el proceso de aplastamiento, por la inflamación severa, ¿verdad? Entonces tenemos un serio problema. Listo. Se llaman terceros compartimientos. Otro, hipovolémico, como no hay sangre, no hay retorno venoso. Distributivo, probablemente el más interesante. En este distributivo se produce una vasodilatación severa. Vasodilatación. Cuando el vaso se dilata, la sangre ya no puede empujar las paredes, la presión arterial se arruina. La pregunta es, ¿por qué se vasodilató? Anafiláctico o alergia, porque se liberó demasiada histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, ¿verdad? Toda una serie de vasodilatadores por alergia y le llamamos shock distributivo anafiláctico. Perfecto. Neurogénico. Estaba manejando motocicleta, se lanzó de cabeza contra un poste de un árbol, se seccionó el tallo cerebral. Listo. Por una caída, ¿verdad? Y al seccionarse el tallo cerebral ya no se comunica el cerebro con la médula espinal. Y la médula espinal, que es de donde salen los nervios simpáticos dejan de funcionar. Por lo tanto, el simpático muere. No hay noradrenalina. Y si no hay noradrenalina, no hay vasoconstricción. Shock distributivo neurogénico. ¿Qué más? Séptico. Una infección severa. En una infección severa, las bacterias producen una serie de sustancias que se llaman, ¿cuáles? Toxinas. Y las toxinas, ¿verdad? Son vasodilatadoras. El organismo responde con inflamación y la inflamación libera vasodilatadores. Por lo tanto, vasodilatación, disminución de la presión arterial severa, shock. Listo. Shock distributivo anafiláctico, shock distributivo neurogénico, shock distributivo séptico. El más interesante. ¡Oh, qué interesante! ¿Qué más? Ese también es disminución del retorno venoso. ¿Por qué? Porque los vasos se han dilatado, la sangre deja de circular y no llega sangre al corazón. Listo. Cuarto, obstructivo. Se obstruye el flujo de sangre en algún lugar. Aquí, por ejemplo, vamos a tener aquí el taponamiento cardíaco, en las cardiopatías pericárdicas, ¿verdad? Neumotórax, atención. ¿Qué ha sucedido aquí? Se rompió el pulmón o se perforó con un cuchillo. El aire se ha salido al tórax y se ha inflado el tórax. Y al inflarse el tórax está comprimiendo al corazón y no lo deja trabajar. Es como un taponamiento cardíaco, pero por aire en los pulmones, en todo lo que es el mediastino. Listo. ¿Cuál más? Tromboembolismo pulmonar. Este depende de una trombosis venosa profunda. Esta trombosis venosa profunda es en los miembros inferiores, en las venas de los miembros inferiores. Se llaman varices, pero las varices principalmente internas, donde en estos lugares se pueden formar un coágulo, ese coágulo y el lado derecho del corazón lo arroja a los pulmones. Y en los pulmones ese coágulo va y obstruye en algún vaso sanguíneo. Si el coágulo es grande, un tromboembolismo pulmonar mortal. Deja de llegar sangre al corazón y se produce un shock obstructivo. Si el coágulo es pequeño, va a afectar un poquito, pero no lo va a matar al paciente. ¿Qué más? Un tumor cardíaco. El tumor cardíaco hace lo mismo que el taponamiento cardíaco. Lo molesta al corazón en su funcionamiento. Listo. ¿Verdad? Entonces tenemos 4 tipos de shock. Hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstructivo. 3 que afectan el retorno venoso y 1 que afecta el gasto cardíaco, función de bomba del corazón. Listo. Y en la etapa irreversible se produce este shock refractario, donde ya no puede resolverse. ¡Chao! Es irreversible. Y este shock refractario
te puede matar por dos cosas. O porque no llega sangre al cerebro, no llega sangre por las arterias coronarias, el cerebro entra en coma y se muere, un infarto de miocardio, insuficiencia miocárdica, ¿verdad? O también este shock refractario, ¿verdad? Que puede ocasionar daño en diferentes lugares. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Todos esos otros tejidos que no están recibiendo oxígeno se inflaman. Daño endotelial, capilar pulmonar, epitelial alveolar en los pulmones, liberación de citocinas y chao los pulmones. Chao los pulmones. Entonces, miércoles me está matando por una falla cardíaca, por un problema cerebral o por una falla pulmonar, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Un proceso inflamatorio que se desencadena en los pulmones. Listo, se acabó ahí. Y el paciente se muere. El shock es uno de los factores que más mata a la gente. Este paciente directamente es a unidad de terapia intensiva o unidad de cuidados intensivos. Tiene nombres en diferentes lugares. Cualquiera de los dos lo mismo, ¿verdad? Y hemos visto las causas. Mortalidad sumamente elevada. La insuficiencia cardíaca lleva al shock, pero solo de este tipo. Después tenemos la pérdida de sangre y agua, tenemos la dilatación de los vasos y tenemos la obstrucción de la circulación. Una belleza. Pérdida de sangre, anafilaxia, reacciones alérgicas. Aquí se está saliendo el líquido a todo lado y los vasos sanguíneos se van a dilatar. Insuficiencia cardíaca y coágulos, obstrucción vascular. ¡Listo! Se acabó la clase. Siguiente semana tienen que llevar recetarios. No vamos a hacer otra práctica, vamos a repetir recetarios y signos vitales. Entonces me llevan termómetro, oxímetro, me llevan estetoscopio y tensiómetro. Listo, niños, nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bye.